En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. ...21 de julio del año 2021... escuchando esa canción tan bella, interpretada por, bueno, la mega orquesta dirigida por André Rieu. La canción I Will Follow Him es una canción de 1963 que tiene, digamos, muchísimos intérpretes y que fue una de las canciones de una película muy famosa de finales del siglo pasado, ¿no? Sister Act, si mal no recuerdo. Pero mira, la canción es de 1960 y fue escrita a dos manos por Frank Purcell y Paul Muriat. Que es interesantísimo. Bueno, para los que tienen un poquito más de edad, Frank Purcell y Paul Muriat fueron dos maravillosos instrumentistas de música de fondo, en fin, digamos, muy famosos, interpretando canciones muy lindas, con unas orquestas que le dan mucha sonoridad a la música. Otras épocas, porque ahora estamos en la época del reggaetón. Saludos a Miguel Fontán, hoy miércoles de perspectiva con Miguel Fontán, @Miguel Fontán. Hoy celebramos el santo Lorenzo de Brindisi, sacerdote capuchino, doctor de la iglesia, un doctor pensador de la iglesia del siglo XVII. Bueno, gracias a todos los que están.
a través de todas las redes que tiene RCR 750 para comunicarse o para comunicarnos, para tener la posibilidad de interactuar con todos ustedes. rcr750.com, la matriz, por arroba rcr750 en todas las redes sociales, por el canal de YouTube. Saludos a Abraham Bencit, que ya, y a María Macei, que ya mandaron sus respectivos saludos. Abraham, por lo visto, muy pendiente del tema que vamos a tocar hoy. Gracias a Jaime Lestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, nuestra maravillosa y muy querida Catherine Manzano en la producción y el maquillaje. Por eso es que ustedes ven, miren qué cara tan lúcida la de Miguel Fontán. Fue la mano de Catherine. ¿Ok? José Gregorio González en los controles. Helen Machado en la lectura de las noticias, la nueva voz de RCR 750. Y Marilia García en la producción de contenido junto con Génesis y el resto del equipo. Bueno, buenos días a todos. Miguel, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenos días. Bueno, Catherine ya tiene delivery para el maquillaje. Sí, sí, Mira, ya bueno, veo. hoy Pero van a es, tener que hacerlo con más tiempito porque estuviste, tú sabes, en el borde. Ah, no, ya estamos escuchando el himno. hoy estoy, yo parece que hubiese cumplido años ayer y no tú. Exactamente. Hoy estoy, Bueno, pero nada, hoy estaba esperando la llamada, menos mal que nosotros siempre estamos en comunicación, porque si no me hubiese quedado esperando la llamada y resulta que era yo el que tenía que conectar. Sí, bueno, bueno, todo fue muy súbito, todo fue muy súbito. Yo por lo general trato ahora de estar en cabina, pero bueno, en lo que encendí el celular estaba lleno de trabajo, pero lleno, así como que no podía moverme nada de aquí. Pero como siempre, en contacto, porque por eso vivimos en el siglo XXI, por eso y por muchas otras cosas. Miguel, bueno, sí, en el siglo XXI con rasgos del siglo XIV. bueno, exacto, eh, o antes, ¿no? El, hoy queremos dedicar a un hecho que tiene consternada a la opinión pública venezolana. Por un lado, el, el nuevo replanteamiento, con mucha desfachatez hecha, de que los venezolanos que no están de acuerdo con el ayornamiento intentado por algunas instituciones son radicales. Bueno, Venezuela está llena de radicales del sentido común, porque definitivamente lo que hubo fue un escandalazo que no para que no se detiene y que tiene que ver precisamente con la puesta en escena desde Fede Cámaras en ocasión de la renovación de sus autoridades y de su asamblea anual, una puesta en escena que muestra, más allá de la anécdota, que por supuesto lo vamos a comentar, muestra cuál es el estado de las instituciones republicanas. O sea, su desplome ético es mucho más que obvio. Su distanciamiento del país es, por supuesto, está a la vista de todos. Y esto deberíamos buscarle una explicación más allá de que si el que está allí o el que no está. Una explicación alrededor de la calidad de la dirigencia, una dirigencia institucional muy mediocre que tiene también que ver con el desplome del país. Esta no es una dirigencia, no fue la dirigencia del 58, no fue la dirigencia de principios del siglo, no fue la dirigencia, la clase empresarial que fundó gremios y cámaras empresariales para tener capacidad de interlocución con los gobiernos del siglo XIX, porque la primera cámara fue la Cámara de Caracas, muy cercana seguida por la Cámara de Maracaibo y otras que llaman cámaras centenarias, pero por lo visto esta época de disolución ética barrió con una trayectoria institucional y además con un conjunto de ideas sobre el país, sobre la economía, que uno podría decir, bueno, no estamos de acuerdo o sí estamos de acuerdo, pero eran ideas que se planteaban con muchísimo coraje. Entonces, tenemos en este momento una crisis de dirigencia, una dirigencia muy mediocre, muy de su propia tapa de la barriga. Después, unos empresarios que a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho desde muchísimas instituciones, no han cuajado una ética ciudadana. Ellos creen
que ser empresario es una vaina y ser ciudadanos es otra. Y por lo tanto, ellos creen que los negocios tienen una racionalidad y son capaces de despegarse de la suerte de los ciudadanos. Ellos creen eso, por supuesto, hasta que les llegan y los expropian, hasta que llegan y les colocan una medida de cierre o una intervención indebida y entonces empiezan rápidamente a filosofar en términos liberales. ¿Ok? Y unas empresas, la verdad, muy cansadas, muy agotadas. Lo que hace que esto, digamos, los haya, los haya encauzado a esa dirigencia mediocre y cinética hacia los senderos del colaboracionismo. O sea, ellos, en lugar de mirar al país y acompañar al país a su suerte, en su suerte, o en lugar de, como dice, por ejemplo, Pedro Pacheco, presidente de PwC en Venezuela, encárgase cada uno de su metro cuadrado para hacer ciudadanía, para demostrar que se puede hacer empresa, para sortear los obstáculos. Estos que no sabemos cómo están sus empresas ni cuáles son, estos deciden voltear la mirada e intentar un acercamiento con el régimen que tiene objetivo. El objetivo son las empresas públicas devastadas e intentar, como lo dice uno de ellos con mucha desfachatez, que este año sea de real y salud. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, tú has dado una introducción maravillosa del problema que tenemos. Yo escogí hoy, estoy en el Salón de la Paz del Palacio de Siena, donde a principios del siglo XIV le dijeron a Ambrogio Lorenzetti que creara 3 frescos en el ayuntamiento donde se reunía el Concilio de los Nueve, que era el concilio que gobernaba la ciudad de Siena en esa época. Recordemos que en esa época, tú que hablabas de república, la ciudad no era Italia, sino había ciudades-estado. Siena era una sociedad muy próspera. Yo voy a poner el link por si alguien quiere visitar los frescos, porque yo creo que eso resume un poco no solo lo que tú has dicho, sino lo que estamos viviendo. Atrás de mí, justamente detrás de mí, está el fresco del buen gobierno. Del lado derecho está lo que pasa cuando existe un buen gobierno y del lado izquierdo está, lo que pasa cuando una tiranía toma el gobierno. Y es un poco lo que nos ha pasado, Víctor. Yo creo que nosotros estamos con discursos de lo que es un buen gobierno, pero estamos en el fresco del mal gobierno y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué significa eso? Bueno, en el buen gobierno, el fresco del buen gobierno, que está rodeado por virtudes como la paz, la justicia, la prudencia, la templanza, la magnanimidad, y arriba está el tema de la esperanza y la fe, ¿ok? Ese buen gobierno nosotros carecemos de él, porque un buen gobierno, si existe un buen gobierno, el comercio florece por sí solo, no hay privación más allá de las que impone la ley aprobada por todos los ciudadanos y como tú dices, no hay espacio para las expropiaciones, existe justicia, el arte y la cultura florecen y ayudan a superar las limitaciones cívicas de los ciudadanos, no desaparece o no empezamos a llamar cultura a algo que ya no es cultura, sino una degradación. En fin, el buen gobierno es una especie de paraíso urbano que construye el hombre y no la religión. Ese buen gobierno nosotros definitivamente no lo tenemos. Ahora, los discursos que utiliza los actores del mal gobierno pertenecen a ese fresco del buen gobierno, pero nosotros no estamos en esa pintura. Nosotros estamos en una pintura donde la tiranía sustituye la justicia y por eso es los riesgos que lo que tú dices de expropiación, donde el oportunismo se confunde con el emprendimiento, o por lo menos quiere confundirse con el emprendimiento, pero no es emprendimiento, y donde la tiranía no está rodeada de virtudes, sino de vicios. Vicios como la crueldad, la traición, el fraude, las divisiones, la guerra, eso es lo que está alrededor de la tiranía en el mal gobierno. Es decir, si la tiranía existe, la ciudad no está en construcción, sino en destrucción. Y es lo que vemos nosotros, una sociedad que por más que traten de remozar, está en destrucción, no solamente
en los términos de estructura física, sino en los términos morales, en los términos espirituales, donde el relativismo ya es el rasero, donde, y como tú bien lo mencionabas en tu entrada, donde se pasan todas las acciones y se despoja de lo que es la virtud de la prudencia en términos de buscar por todos los medios el bien común en los términos del gobierno. Entonces, claro, nosotros tenemos un panorama donde no existe confianza entre las personas, sino miedo, no florece el comercio, sino el lavado, y bajo la tiranía es un lugar abandonado de miedo donde el paisaje es miseria, muerte y destrucción. Es decir, el mal gobierno, la gran categoría es el terror, y el buen gobierno, la gran categoría es el bienestar. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo unos actores que usurparon la representación de la sociedad civil organizada. Sobre esa usurpación y sobre esas categorías que nosotros tenemos de la idea del buen gobierno, montaron todo un parapeto, pero lo que hay allí son alianzas entre mafiosos. Podino decía que los gobiernos bien ordenados no podían hacer tratos con delincuentes, porque no solamente representaba un abandono a los ideales de la República, que hoy en día esos ideales estorban mucho para ciertos actores, y tampoco abonaban a lo que debía ser una república próspera, porque los delincuentes solamente se reúnen para repartir el botín. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Nosotros estamos viendo hoy a unos tipos enflusados usurpando una representación política vacía, y lo que están haciendo es pactos para ver cómo reparten el botín. Ahora, oye, te agradezco muchísimo esta clase magistral en donde tú le das significado y sentido al arte. La verdad te agradezco mucho. Y en nombre de todos, yo creo que todos deben estar como muy contentos con esta clase, casi que es un plus, ¿no? Y la metáfora está muy bien hecha, Miguel. Porque cuando tú estabas hablando de que hay tres frescos, uno de los cuales tiene que ver con el buen gobierno y otro tiene que ver con el mal gobierno, lo que no tiene mucho sentido es creer que un mal gobierno, que además es malo no por coyuntura, sino porque carece de virtud, y que además de carecer de virtud, está lleno de vicio. O sea, no hay vacío. Tú puedes decir, bueno, no tengo virtud, pero no tengo vicio. Eso no existe. No. Porque no tienes virtud, actúas desde el vicio y la flagrancia del delito. O sea, ¿cómo es posible que alguien pretenda, y habiendo demostraciones suficientes y tiempo suficiente para esto, que alguien pretenda que ese mal gobierno pueda ser de repente un buen gobierno o un buen socio? Entonces, claro, cuando tú lo planteas así, quedas en el clavo. Tú lo que estás es haciendo una acusación brutal, que también te agradezco, porque también ellos han intentado desde anoche decir, oye, qué mal discurso el de Delcy. Y yo les he respondido a algunos de ellos, mira, pero ¿y qué opinas del discurso del presidente saliente? ¿Qué opinas de la agenda de esa asamblea? ¿Qué opinas de la trama y el curso estratégico sido por el presidente entrante? ¿Qué opinas de que Delcy no es la primera vez que está en un encuentro empresarial? Porque casualmente en Consecomercio, eso ocurrió recientemente y conmovió, por supuesto, la opinión pública y conmovió, lo sé, a muchos dirigentes empresariales de hace tiempo en privado. O sea, es recalcitrante. Ahora, tú vas a decir que el mismo gobierno, que tiene una lista larguísima de obras inconclusas por corrupción respecto de las cuales no das cuenta, que tienes como expediente la ruina de las empresas públicas al fin, en 22 años, que no es capaz de prestar un servicio pulcro ni de agua, ni de luz, ni de hospitales, que aquí es un enredo incluso temas que otros países han resuelto como la lógica o la trama o de vacunaciones, etcétera. O sea, todos los demás tienen resueltas las cosas que hacen o que dejan de hacer. Aquí todo es un enredo. Aquí es difícil pagar impuestos, difícil no pagar, difícil ir al banco, difícil no ir, difícil registrar un emprendimiento.
increíble, difícil registrar una junta directiva. ¿Y tú crees que de repente se van a despejar todos esos obstáculos para que tú no, sino ellos, puedan construir eso que ellos llaman un país dos sistemas? Sin conocer, por supuesto, lo que está ocurriendo en China, sin conocer la trama del socialismo del siglo XXI. Bueno, llegas a lo máximo que pueden hacer, que es esto que tú planteas, la lógica mafiosa, el mutuo entendimiento alrededor del delito, eso que algunos han llamado desde hace mucho tiempo el capitalismo de compinches, eso que finalmente no le trae ningún bienestar al país, y esa es, digamos, la guinda de esta gran torta. Porque lo que ellos están planteando es el renunciar a la mirada del país y quedarse simplemente con la mutua mirada del que puede hacer negocios sin importarle que el país siga pasando hambre y desolación. Y por cierto que el nuevo presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández Gallardo, que fue antes presidente de Consecomercio y que desde Consecomercio trajo a Zapatero a una asamblea de Consecomercio, ¿sí? La historia hay que contarla así también en transversal, porque nada es casual. Bueno, que es un amante de la lectura de doña Bárbara. ¿Acaso él no ve que él hace tiempo se fue de los confines de Altamira y está metido, pero en el centro del miedo, que es la hacienda de doña Bárbara? ¿Acaso no ve que está avanzando hacia los confines de la barbarie, aunque con flujos? Eso no importa, ¿ok? Pero los confines de la barbarie son aquellos confines en donde se deja de lado la virtud y se empieza a justificar eso que se está haciendo casi que por cuestión de sobrevivencia y necesidad. Y yo te voy a decir una cosa, no es cierto tampoco que los empresarios venezolanos, que buena parte de ellos, muy buena parte, la mayoría, no tienen ningún vínculo de gremio empresarial, y algunos de ellos, aun cuando están en los gremios empresariales, no tienen ningún acuerdo con esto que se está haciendo. No es cierto que ellos quieran cambiar el país por un bienestar transitorio de sus empresas. Sí, efectivamente, como tú lo mencionas, hay un tema de disociación, efectivamente, con lo que es la realidad, con lo que es el papel del ciudadano, con lo que es la representación política del ciudadano, porque al final los gremios son una representación política de esa sociedad que necesita articularse para poder establecer intercambios con el poder, ¿no? Y como nosotros ya no estamos en la Grecia antigua, donde cada quien individualmente levantaba la mano y opinaba, nosotros siempre irremediablemente nos tenemos que agrupar y buscar representación para poder dialogar eficientemente o poder, mejor dicho, equilibrar eficientemente los intereses de la ciudadanía con los del poder, ¿no? Y eso, Víctor, que dices, de verdad que nos deja un sinsabor, porque pareciera que no hay posibilidad alguna de reconstrucción de esa representación, porque toda esa representación está en el fresco de la tiranía. Y es muy importante, por eso tomé la alegoría de los tres frescos, porque el discurso es, cuando tú lo disocias de la realidad, por supuesto que contiene verdad. O sea, es decir, ¿en qué país sensato gremios y gobierno no se tienen que reunir para ponerse de acuerdo en función de crear bien común, en función de crear capacidades para que el ciudadano pueda desplegar la vida digna de ser vivida? Pero eso es en un fresco donde existe buen gobierno. En un fresco donde existe mal gobierno, todo eso carece de sentido práctico, porque lo que se convierte es simplemente en un artificio retórico para que quien vea ese fresco piense que hay algo que está equivocado, y no es el discurso, sino es en la pintura. Y nosotros tenemos que, como ciudadanos, entender que nosotros estamos en el fresco de la tiranía. Nosotros tenemos que entender que esto no es un buen gobierno, y como tú dijiste muy bien, no se aproxima ni siquiera a un buen gobierno, ni siquiera tiene la intención de ser un buen gobierno. Entonces,
todos esos discursos, la unidad, la elección, por ahí leía una periodista que decía que Fede Cámaras ha fortalecido su talante democrático y casi cuando lo estoy, y me perdonan la audiencia, pero casi cuando lo estoy leyendo devolví la comida, porque desafortunadamente lo estaba leyendo mientras cenaba. No existe talante democrático en el fresco de la tiranía. O sea, si nosotros nos ubicamos como ciudadanos en que estamos en el fresco de la tiranía y nada de las categorías que se utilizan en el buen gobierno caben, nosotros creo que vamos a lograr un avance enorme frente a esa disposición que tienen los compinches, los bandoleros, los piratas, de utilizar nuestra disposición de querer salir de esta tiranía en función de los intereses particularísimos que tienen y en función de sus ganas de hacerse ricos y después, no sé, irse al exilio, como tantos políticos que ahora viven mejor en el exilio que lo que vivían aquí. Entonces yo creo que es importante. Claro, lo que muestra también, Miguel, lo que muestra también cuando tú refieres a esta periodista, que no sabe lo que dice. Qué pena. Porque ¿qué significa talante democrático? Exacto. De lo que debería hablarse de talante republicano. Por eso es que yo me refiero a instituciones republicanas. Porque la democracia es una forma de elegir a las autoridades. Y aquí, efectivamente, hablar de democracia es hablar de un sinsentido, porque aquí la democracia no cumple los mínimos requisitos para ser. Porque, y esa es otra discusión que también le hemos planteado, si aquí eso que quiere hacer pasar por elecciones son elecciones o no son elecciones. Es que de eso no nos estamos refiriendo. Aunque los elijan por unanimidad, el que no es así. Aunque, digamos, sea por aclamación, el problema es que el talante republicano, aquel que exige buen gobierno, aquel que quisiera tener como interlocutor a la virtud, no aparece por ningún lado. No aparece en la reflexión, no aparece en el discurso. El discurso patético, la verdad, muy lamentable, del presidente saliente de Fede Cámara, donde decía que, en primer lugar, no le importaba lo que pensaban los radicales. Y hay que empezar a decir, bueno, radicales, ¿qué es a los ojos de Fede Cámara? Todos aquellos que tengan dudas de que sea posible un acuerdo sostenible entre el régimen y el país. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces dicen, bueno, si tú no piensas como yo en esta jugada, pues tú eres radical. Bueno, en primer lugar, despacha al país diciéndole radicales, lo que muestra de su parte muy poca inteligencia emocional. Pero en segundo lugar, él llega y dice, no importa si en el exterior no nos entienden. Ok, nosotros los venezolanos, dirigiéndose a la representante del gobierno, del régimen, debemos encontrar la forma de acordarnos. Ahora, una doble asunción usurpadora. Nosotros los venezolanos, ¿quién le dio el mandato? O sea, por cuenta de que ellos hablan en nombre del país. Ni siquiera uno puede decir por cuenta de que ellos hablan en nombre del empresariado venezolano. Del conjunto de empresarios, emprendimientos y empresas que están o que han sobrevivido a lo largo y a lo ancho del país, que todos los días abren su negocio, ¿ok? Y que todos los días tienen que lidiar con la tiranía en vivo y en directo, en cualquiera de sus formatos. O sea, ¿por cuenta de qué? ¿Y cuál es la negociación que va a cambiar de plano el marco de las relaciones para que el comerciante de Katia deje de temer a los colectivos, por ejemplo? O el que hace queso en San Fernando de Apure no deje la mitad del queso en las alcabalas de la Guardia Nacional. No están planteando los problemas, sino están, digamos, como el tirabecitos. ¿Tú te acuerdas del tirabecitos? Ese personaje, creo que de Radio Rochela. Ellos creen que la cosa se resuelve como el tirabecitos trataba de resolver los conflictos de sus propias tramas, su propio sketch. Pero vamos un momentico al corte de las 11:30 y ya regresamos. Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán, del 21 de julio del año 2021. ¿Qué pasa con las instituciones republicanas que ahora están en el flanco del colaboracionismo? Follow him
Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado, domínalo. Aleja enemigos, mejora tu suerte. Empleo, salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Muy atentos nuestros seguidores en el chat en vivo. Saludos, por supuesto, a María Macei. Saludos a Barán Bencit. César Mata hace una larguísima reflexión sobre, bueno, el papel de los partidos políticos en la educación política de los venezolanos. Lo que pasa, César, como también tú lo dices, es que estos partidos políticos no están interesados en la formación ciudadana, están absolutamente divorciados de una aspiración republicana y lo que quieren entrar es en la repartición, pero tienes razón. La otra cosa que tú dices, César Mata, que los think tank no ayudan para nada, porque los partidos políticos obviamente están dados a la acción política, sí, bueno, pero partidos sin pensamiento son estructuras de pragmatismo absolutamente perversas. Y aquellos dirigentes políticos que tienen partidos ideológicos, pero que han resignado a pensar, ahorita están dando más bandazo que sartén de Boy Scout. Ustedes saben. El Albeto, con mucho gusto, Albeto dice: no hay luz en los Ruices, no hay luz en la Urbina. ¿Será que van a enviar a los tirabecitos? Bueno, sí, bueno, es verdad, tú lo dices, con besitos no se resuelve el problema de la luz. Ya, y el otro personaje, Abraham Benzi dice, el personaje de la Rochela que te gritaba, ¿y a mí qué me importa? Es verdad. Qué buena expresión de la sociedad tenía la Rochela, tanto así que sus arquetipos todavía nos sirven a nosotros para explicar al país. Ahora, yo creo que vale la pena, Miguel, explicar qué es el capitalismo de compinche. Porque además, en el evento de Fede Cámara fue premiado un empresario como empresario del año, Alberto Folmer.
Ojo, es injusto decir los Follmer. Discúlpame, pero esa es una familia que tiene muchísimos emprendimientos. No todos, digamos, gestionan las mismas cosas. No es un holding en donde todos van a decidir. Entonces, en todo caso, Alberto Follmer, que es el presidente de Ron Santa Teresa, fue premiado como empresario del año. ¿Qué fue la guinda de la torta? Porque al final uno imagina inmediatamente la mejor personificación de lo que es el capitalismo de compinche, que es formalmente una empresa, pero que es una empresa que al final tiene mejor acceso a información por cercanía al poder, tiene un conjunto de privilegios, de hecho, por cercanía al poder, y que al final pues se lucra de todo eso, y eso no es capitalismo. O sea, eso es cronicapitalismo, creo que lo llaman, capitalismo de compinche, o sea, tengo suerte porque estoy más cercano al poder. Y la verdad es que el tema es que ayer Fede Cámara dijo, este es nuestro modelo. Aquel que ha podido hacer negocios en estos años, que ha podido sacar a su empresa de la quiebra en estos 20 años, porque él ha sabido administrar sus relaciones con el poder. Eso tiene sentido como modelo a seguir, o seguimos, digamos, en el cuadro equivocado, enviando los mensajes equivocados. Bueno, lo primero que tenemos que ubicarnos, y creo que en esto voy a insistir mucho, no solamente en este programa, es que no estamos sobre las bases ni de la república ni de la democracia. Cuando eso sucede, entonces, como dice Flor en el chat, sin república no hay gobierno. Lo que hay es una tiranía que mantiene el poder y que administra los recursos que otrora eran de la república, los administra por de facto, como tú dices, por la fuerza, y entonces lo distribuye. Es decir, no solo no hay gobierno, sino que no hay emprendedores en términos de esa institucionalidad malandra. Lo que hay es enchufados, con pinche, como querramos llamarlo. Ahora, eso no quiere decir que puertas adentro de la sociedad, no exista gente que quiera hacer emprendimientos, pero también, como dice Flor en el chat, se convierte en una batalla. Aquellos que, y nosotros lo hemos visto, lo hemos conversado antes, aquellos que tratan, y tú mencionaste, por ejemplo, los comerciantes de Katia, de hacer florecer un negocio, tienen que luchar contra bandas que están al margen de la ley, que le cobran vacunas, ya no son impuestos, ya son vacunas, y frente a otros que tienen unas condiciones mucho más cómodas para poder desarrollar el negocio, que al final no es un negocio para el bien común, es un negocio para enriquecerse ellos, y generalmente son negocios de lavado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que no estamos en república, no estamos en democracia, no tenemos partidos políticos ni tenemos representación política. Lo que tenemos es un conjunto de personas que se organizan para expropiarle al ciudadano la esperanza de tener una república en función de sus intereses. Y esto es muy grave, porque ciertamente nosotros no vamos a poder salir hacia una república, ni menos hacia una democracia, sin partidos políticos, es decir, sin representación política. Pero no solamente partidos políticos, gremios, asociaciones, no hay posibilidad por la cantidad de personas. Oye, no sé si soy yo o eres tú. No sé hasta dónde me escucharon. Ya Zoom me dice que soy yo. Bueno, tú estás hablando de los partidos políticos, de la representación, etcétera. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar como ciudadanos, primero, es la sensatez. Y la sensatez es ubicarnos que no estamos en ningún gobierno y no estamos en ninguna república, y menos aún en una democracia. Estamos en un panorama tiránico, autoritario, arbitrario. Y sobre eso no se puede construir, nada que tenga fundamento e intención hacia el bien común. Lo que se puede construir... Ahora, Miguel, como tú lo planteas, aunque lo vistan de seda, mono se queda. O sea, aunque pareciera estar en el lienzo apropiado, como tú lo planteas, en el lienzo donde está la tiranía, no puede haber empresarios. No. Habrán enchufados. Aunque los pongas bonitos, porque recordemos la imagen de San Pablo, o sea, cuidado con el mal que a veces viene disfrazado de ángel de luz. Ok, o sea, viene enmascarado.
El mal no se presenta sino en su forma más perversa y por lo tanto más difusa. Entonces, lo que tú estás planteando es, en esta circunstancia, es perder el tiempo, el pensar que nosotros tenemos instituciones republicanas que puedan dar la talla, porque el marco no lo permite. Y porque ellas son también fondo y forma. Entonces, nosotros tenemos que reconstruir desde la nostalgia unas instituciones republicanas cuando haya república. ¿Ok? Mientras tanto tenemos capitalismo de compinche, o sea, cronicapitalismo, el enchufismo, si se quiere ver, y lo más rudo desde el punto de vista de la estética y de la ética, aquellos que se doblan y se parten tratando de enchufarse cuanto antes. Porque al final el mensaje de Fede Cámara es ese: yo quiero enchufe, ¿ok? Y mi modelo es este, ¿ok? Que ha podido vivir y rehacer sus activos empresariales en estos 20 años porque el mal no se ha llevado contigo y tú no te has llevado mal con él. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? De broma no abren un cursito, ¿ok? Para hacerlo. O sea, curso para neocatecúmenos del enchufe. Ok, está bien. Ahora, ¿qué pueden hacer los ciudadanos al respecto, además de escandalizarse? Una de las cosas que a mí me parece que pueden hacer los ciudadanos es por lo menos elegir bien sus ideales de liderazgo. O sea, hasta el no ser complaciente. O sea, tú sabes que este es un enchufado, aunque sea bonito. ¿Ok? Y tú sabes que este es un compinche, aunque hable bonito. ¿Ok? Tú sabes que este está saqueando el país, aunque luego haga una edición de un libro sobre cómo amar a la mamá. ¿Ok? O sea, uno tiene que saber que al final el saqueo a veces se ilustra un poquito para que no luzca tan desfachatado. Eso hay que decirlo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros prestándole atención a unas instituciones que se han corrompido y que cuando uno las ve de cerca, pues uno ve esto que uno lamentablemente tuvo que ver ayer? Ahora, ¿qué hacer? Porque los partidos políticos parecen lo mismo, las universidades, desde el punto de vista de su asomarse político, están en lo mismo, la iglesia, ya lo vimos con la carta recomendación de una persona muy importante de la iglesia, como Ugalde, está en lo mismo. El Papa manda a los cubanos a que dejen la pelea y se pongan ellos a negociar, no importa con quién. O sea, vivimos un mundo, por lo visto, en donde el compinchismo es la nueva ética. Es que nuestro problema, y cuando a mí me preguntan qué hacer desde el ciudadano, bueno, lo primero que tenemos que hacer para que el proceso de renovación política se dé, lo primero, sin eso no se va a dar, es sentir asco por todo aquel, como tú lo estás mencionando, el enchufado, el político que se va al exilio perseguido y regresa para ser candidato presidencial, porque nosotros estamos en la pintura de la tiranía. Nada de esas categorías existe allí. Yo voy a poner ahorita más tarde, cuando terminemos, un link que se pueden ver los frescos de manera virtual. Y cuando ustedes van al fresco de la tiranía, ven ventanas rotas, edificios destruidos, gente tirada en el piso muerta, gente que se la llevan presa. Y allí no cabe ninguna de las categorías que nosotros estamos hablando ni que nosotros estamos anhelando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sentir asco por esa representación, asco por ese empresario, porque si no, no vamos a dar, si ellos son colaboracionistas, enchufados, malandrines o piratas, y nosotros somos alcahuetes de eso, no podemos pintar otro cuadro que no sea un cuadro de destrucción, muerte y de enchufe. No podemos pintar otro cuadro. Y lo que nosotros tenemos es que tener conciencia de eso. Porque bueno, a veces es el amigo, o como aquí pasaba antes, o sea, que aquí pasaba que el corrupto robaba una gran cantidad de dinero, se esperaba unos años, regresaba a la sociedad y ya había limpiado su nombre porque bueno, era carismático, era echador de broma y bueno, y era simpático. Y nosotros esa forma de ser ciudadano. Estudió conmigo, ¿cómo le voy a echar la partida para atrás? Estudió conmigo, fue vecino, nos criamos juntos, su papá era amigo de mi papá, o sea, lo que tú quieras. Su hermana fue mi novia.
Su hermana fue mi novia. Entonces, claro, cuando nosotros generamos esa sociedad de cómplices, no podemos esperar que cuando toda esa estructura institucional que nosotros teníamos se llena, no solamente de mediocres, se llena de oportunistas. Es lo que yo le escribía a Alexander Campos en un reclamo que él le hacía al silencio del Vaticano. Yo escribí un tuit que decía, el problema es que cuando las estructuras son tomadas por aquellos sinvergüenzas que no quieren, que no quieren ejecutar el rol que tienen que ejecutar, en realidad resumí todo esto como el diablo, todo lo demás se acalla pidiendo obediencia a la jerarquía. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. O sea, nosotros siempre apelamos a una falacia ad verecundiem para acallar la legítima protesta de aquello que está mal hecho y de aquello que atenta no solamente con nuestra libertad, no solamente contra nuestra dignidad, sino que atenta contra la construcción de un sistema republicano que nos garantice un poder contenido que se aboque a la protección de sus ciudadanos para que sean los ciudadanos los que construyan la república y los que hagan florecer la ciudad, no al revés. Y nosotros ese es el problema que tenemos. Tenemos que regresar al principio. El camino lo equivocamos, nos regresamos a la bifurcación y empezamos a caminar de nuevo. Y no podemos caminar de nuevo si no nos ponemos los zapatos del asco por aquel que vive de la desgracia de aquellos que dice representar. Y eso es lo que estamos viendo no solamente en los partidos políticos, eso es lo que estamos viendo en los gremios. Nosotros pasamos sin pena ni gloria. Ahí decía alguien, creo que era Botti, que decía que estaba bien lo que había hecho Fede Cámaras porque hay que reunirse no con que uno quiera, sino con que uno deba. Y cuando uno agarra esas palabras y las pone en el fresco de la tiranía, lo que ves es una complicidad que da náuseas. Lo que ves es solamente el fantasma de una verdad que no puede existir. Pero es que además, Miguel, es una reducción al absurdo. Cuando Jorge Botti plantea una cosa así, Jorge Botti fue presidente de Consecomercio y presidente de Fede Cámaras y un miembro muy notable del grupo del foro de los expresidentes de Fede Cámaras. Su palabra es representativa de esa institución en este momento. Cuando Jorge Botti reduce al absurdo eso, bueno, yo tengo derecho a reunirme con cualquiera. No, es que ese no es el tema. El tema no es si te reúnes o no. ¿Okay? Porque de repente si yo estoy en un ascensor y entra Delcy, estoy reunido con ella. Ese no es el tema. ¿Okay? El tema es que es la agenda que Fede Cámaras, la agenda explícita de Fede Cámaras y la implícita de Fede Cámaras coincide en un rasgo colaboracionista, ¿ok? De abrazo con la tiranía, de fusión con la tiranía, que no va a traer como consecuencia mejoras económicas, ni mejoras políticas, ni mejoras sociales, pero que sí podría, es lo que ellos creen, traer como consecuencia una mejora singular de las condiciones de esos empresarios que dirigen ese gremio usurpado. Y entonces, el lema de Botti es real y salud. Ese es el problema. Pero real y salud, ¿para quién? Para él. Ese es el problema. Entonces, claro, dentro de su mantra, real y salud, está clarito que él va a hacer todo lo posible. Y ojo, entonces tú preguntas, ¿y eso no debe hacer un empresario? El empresario puede hacer lo que quiera. Lo que no puede hacer el empresario es llegar y usurpar una representación institucional y hacer que el gremio se doble y se parta a imagen y semejanza de ellos mismos y de sus quehaceres y de sus quereres. Ese es el problema. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida y si quieres te inscribes en el PSV, ¿ok? Y le das un besito a quien te dé la gana. Esa es tu vida y tú darás cuenta a tus hijos, a tu familia y tú verás cómo escribes tu legado. Lo que es absolutamente impropio es que sobre la base del interés que tú persigas, llegues a una institución, violes toda su trayectoria, digamos, perviertas todos sus precedentes, agarres todos los principios de esa institución, los tiras a la basura y lo pones a jugar para tu interés. Es lo que se llama privatización de lo público. Y sucede que aquí, en el marco de la tiranía,
la privatización de lo público es precisamente el fortalecimiento del vicio, el fortalecimiento del delito. Eso es lo que pasa. El fortalecimiento de la falta de virtud. ¿Ok? Porque entonces te pintas con el desastre de la tiranía y llegas a hacer lo mismo. Esa es la verdad. Llega a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tienen el coraje, cada uno de ellos, de hacer su proyecto de vida colaboracionista desde sus propios haberes, sino que agarran una institución que es del país, que tiene trayectoria, que tiene 50, 60, o como el caso de la Cámara de Caracas, 120 años, y se la entrega al régimen. Este es mi aporte para que tú me privilegies. Esa es la desgracia. Es la desgracia, claro, que entregan al país. Esa es la desgracia. Si él quiere entregar su ferretería, o el otro quiere entregar su hotel, o el otro quiere entregar su hacienda donde produce, ese es su lío. Lo que no puede ser es que ellos quieran que el país sea a imagen y semejanza de ellos. Es que precisamente ese es el problema, Víctor. Nosotros tenemos, por eso utilicé la alegoría de las pinturas. Nosotros tenemos que darnos cuenta, nosotros estamos mirando a una realidad que no, o mejor dicho, estamos viviendo una realidad que es, pero la estamos interpretando con algunos como no es. Es decir, fíjate, en esa sala reunía a los 9 del concilio. Esos 9 del concilio se cambiaban cada 2 meses por miedo a la corrupción. Imagínate tú, cada 2 meses por miedo a la corrupción, porque en ese momento uno de los problemas que tenía la República era la corrupción. Entonces, es como decía Raymond Aron cuando habla de la democracia. El poder siempre exige competencia para estar cerca de él. No es lo mismo la competencia que organiza la democracia, que es la organización pacífica por el poder representativo de una sociedad, a la competencia que realizan unos lamebotas para estar cerca del poder, o como lo escribe más bonito Raymond Aron, lo que escriben los colaboradores del príncipe para obtener sus favores. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes alrededor del poder y más de una tiranía, tú tienes gente que compite, como tú lo estás diciendo, para salir más favorecido, para tener más negocio. O sea, cuando uno abre los casos de corrupción, se da cuenta en Armando Info a cada rato salen empresas de maletín que se crearon, personas que se hicieron ricos de la noche a la mañana sencillamente porque consiguieron un buen contacto y se hicieron de una cantidad de negocios brutales. Entonces, esa competencia no es organizada. Bueno, que esa es la justificación de los enchufados, de los bolichicos. Yo no sé, a mí lo que me dieron fue la oportunidad de hacer un buen negocio y lo claro, hice. Y con eso entonces dan conferencias en las universidades. No solo esa es la trama, el vivo. Por ahí decía, creo que era David Morán, decía, además del tío tigre, el tío conejo, ahora está el tío culebra, que se arrastra por el suelo. Se arrastra por el suelo y saca la lengua bífida esa. Bueno, pero es que el tema, Miguel, todos los modelos a seguir, ese es el problema. Un país que se está quedando sin referentes éticos porque han tomado por asalto las instituciones para sus propios beneficios. Ese es el problema. ¿Cuál es el partido político que puede ser un referente ético cuando ninguno rinde cuenta de lo que ha dicho, hecho y gastado en estos últimos años? No hay. ¿Cuál es el referente ético de unos gremios empresariales que dejaron de hablar de sistema de mercado, que dejaron de tener proyectos de país de verdad, en vivo, más allá de lo que escriben o dejan de escribir, ¿ok? Que dejaron de luchar y de lidiar por una oportunidad para la libre empresa y que ahora simplemente quieren ser la parte de esos y quedó sistemas de un régimen comunista. O sea, ¿cuál es el mensaje educativo de unas universidades cuyo asomarse a la política es tan precario? Entonces, estamos quedándonos efectivamente, sin ningún tipo de referente y los ciudadanos por eso están tan arruinados. Igual para las academias, igual para la iglesia. La iglesia ha dejado de ser un referente institucional con coraje. Porque es que no sabemos si está acompañando a Capriles para ir a votar o acompañando a Guaidó para ir a votar. Ese es el problema. Cuando ellos han sido juez y parte de eso. Entonces, ¿a quiénes nosotros vamos a tener como referentes éticos, institucionales para hacer la república que necesitamos? O sea, ¿qué hacemos con el lienzo de la tiranía?
lo retocamos. No, es que no puedes retocarlo. El lienzo de la tiranía, por eso están esos 3 lienzos. El lienzo de la tiranía no se puede retocar, el lienzo de la tiranía ya está pintado. Lo que tú puedes es aspirar a voltearte, ver el lienzo del buen gobierno y después mirar al otro lienzo que está enfrente del de la tiranía, que es este, y ver cuáles son los efectos del buen gobierno. Pero no puedes retocar, el lienzo de la tiranía ya está pintado, es decir, no se puede retocar, no es que le voy a hacer una florecita y va a dejar de ser el lienzo de la tiranía. No hables de Floris Caray aquí, por favor. Sí. Con el lienzo de la tiranía. El asunto es, y tú lo mencionabas, no tenemos referentes éticos, porque mira, desde el punto de vista del ciudadano que busca emprender, está la sobrevivencia, no hay nada, no hay otra cosa. Desde el punto de vista del enchufado está si no lo hago yo, lo va a hacer otro, y prefiero hacerlo yo porque por lo menos ayudo así a mi gente, ¿ok? Y desde el lado de la iglesia y desde las instituciones, llámese iglesia, todavía no olvidemos aquella reunión que tuvo, creo que era el vicerrector administrativo con Delcy en la Universidad Central. O sea, el besamano. El besalamano que no solamente le está aquella pleitesía con alguien que destruyó la universidad, que en aquel momento, dicho sea de paso, no estaba tan destruida como ahora. ¿Verdad? El problema es que nosotros no podemos tener referentes éticos cuando la moral está sustituida por el relativismo y cuando la acción política solo ve un pragmatismo que es propio. Bueno, yo creo que las trabajadoras más antiguas de la humanidad tienen un comportamiento mucho más... tienen su ética, tienen su forma, tienen su modo de proceder. Bueno, mi querido Miguel, gracias, Flor, por estar tan pendiente. A ver si invitamos a Flor a que esté con nosotros en el programa, o es puro Mingo, ella ya no va a programas, sino a Mingo. ¿Ah? No sé, habrá venir para acá algún día. Bueno, y saludos a Abraham, saludos a Irube, saludos a Flor un beso y un abrazo, Isbelia Leones, María Macei, en fin, a todos los que nos acompañaron. Gracias, Miguel, me encantó, la verdad, tu alegoría de los 3, eso muestra, digamos, una cultura que yo no tengo, artística, y que me place mucho que tú sí la tengas y la pongas a disposición en estos miércoles de perspectiva. Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en el maquillaje y la producción, José Gregorio González en los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias y Marilia García en la producción de contenidos con Génesis y todo el equipo. Saludos, nos vemos el viernes nosotros. Chao, gracias. RCR presentó Aquí se habla.